Bueno, este es un taller que se programó desde la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes y es de actualización en normativa española. Mi nombre es Ana Basarte, yo soy doctora en letras y me dedico tanto a la literatura medieval como a la edición de textos. He trabajado muchos años como editora y como correctora de textos. Y bueno, a partir de mi experiencia es como que fui adquiriendo conocimiento casi de manera autodidacta en cuanto al aprendizaje de la normativa se refiere, porque efectivamente en la universidad, cuando hice la licenciatura, no existía, ni tampoco existe, la asignatura normativa. Es decir, hay cierta idea quizá un poco negativa acerca de la normativa, sin duda por todo lo que implica, por las connotaciones que tiene en cuanto a esta idea de control, de rectitud, de respeto por una regla, ¿no? Que en el contexto de la Facultad de Letras a veces es un poco disonante. Sin embargo, en base a mi experiencia, tanto como estudiante como en el oficio de la corrección y en la edición de textos, siempre he ido constatando que la normativa es algo muy buscado, muy requerido, casi que justamente, ¿no? Porque hay un vacío grande en cuanto a la formación académica en cuestiones de normativa. Así que vamos a dedicar unos minutitos antes de arrancar, digamos, con la parte más dura, para reflexionar un poco acerca de estos dos términos, ¿no? Actualización y normativa, porque los dos nos van a traer, nos proporcionan cierta materia para reflexionar. En principio, vale preguntarse qué es la normativa, para qué sirve y si es aplicable a todos los textos. A mí me gusta una definición que hacen de la normativa Paula Grossman y Alejandra Rogante en su libro, que ya fue reeditado varias veces, 4 tramas, orientación para leer, escribir, traducir y revisar. Ellas hablan de la normativa como una red de contención. Algo que sostiene, sustenta, pero a la vez es flexible. Ahora bien, como decíamos, no siempre esta mirada, la mirada que se proyecta sobre la normativa es tan positiva, ¿no es cierto? No siempre es juzgada ni evaluada con tan buenos ojos. Porque es cierto que no podemos dejar de lado que en cierta forma la esencia misma de la normativa tiene que ver con algo arbitrario, algo convencional. Y quizá en parte por ello también no goce de tanto prestigio, tanta buena reputación en la formación académica. Como concepto, la normativa inevitablemente nos remite a cierta idea de pureza de la lengua, cierto estado puro de la lengua. Y como tal, es un estado inalcanzable. O sea, podríamos de alguna manera referirnos a cierto ideal de lengua que se busca, pero que no termina nunca de concretarse del todo. Es bueno, sin embargo, tenerlo siempre a la vista, conocerlo, conocer todo ese conjunto de reglas o una buena parte de las reglas que nos pueden ayudar a distintos fines. Por supuesto que no es lo mismo aplicar la normativa a un texto explicativo como a uno periodístico o a un informe académico. Sin duda, podríamos seguir mencionando otros, pero sin duda se trata de textos que necesariamente tienen que recurrir a la normativa
porque su finalidad principal tiene que ver con comunicar una información, con transmitir una información. Entonces, en esos casos la normativa se vuelve necesaria, porque en la medida en que colabora con esta transmisión de un mensaje o de una información. Sin duda, y esto lo sabemos todos los que trabajamos con los textos, los errores desvían la atención del lector, perturban la lectura. Y en ese sentido, bueno, la normativa, el conocimiento de la normativa se vuelve algo bastante necesario. Claro, a medida que uno va conociendo las normas de la lengua, algo que también es muy importante, ¿no? Porque también hay una cuestión de prestigio, ¿no? En relación con una lengua en teoría correcta, bien expresada, sobre todo en el ámbito académico. Eso va a hacer que el texto sea mejor recibido de alguna manera, porque, como decía, los errores perturban la lectura, obstaculizan la transmisión del mensaje. Ahora bien, ¿qué es correcto? ¿Qué es lo que podemos considerar como un texto correctamente escrito o correctamente enunciado? En principio podríamos decir que es un texto que está conforme a las reglas, a las normas vigentes impartidas por la institución académica, por la academia, ¿no? La Real Academia. Ahora bien, hay textos que necesariamente se alejan de la norma, ¿no? Por ejemplo, los textos literarios pueden usar la norma según les convenga, a veces quebrar una norma determinada, una regla, puede tener un sentido, puede buscar generar un efecto particular de sentido, y por lo tanto, bueno, por supuesto que en ese caso hay muchas situaciones en las que la norma debe dejarse a un lado, ¿no? Porque ciertamente el lenguaje en su función poética no tiene como objetivo atender las normas precisamente, sino muy por el contrario, incluso hasta quebrarlas, ¿no? O mantenerlas al margen, digamos que no aparece como en un primer plano el respeto por la norma. Ahora bien, cuando uno, volviendo a lo que decía anteriormente, cuando uno conoce la normativa, conoce las reglas, uno puede también cuestionarlas. Por eso es positivo poder conocer, tomar conocimiento de las reglas lingüísticas y gramaticales para poder tomar distancia, cuestionar y ver eventualmente la posibilidad de decidir no aceptar determinada regla, ¿no? Con cierto fundamento en algunos casos. Sobre todo, yo creo que un criterio posible en este sentido tiene que ver, a veces, creo que también la mayoría acá lo debe haber experimentado, cuando una regla no condice con nuestro oído lingüístico, ¿no? Nos suena demasiado alejado de nuestra situación lingüística, justamente porque no siempre toma en cuenta la realidad del lenguaje, ¿no? Cuando se consensúan estas reglas. Bueno, en lo que tiene que ver con la actualización, siempre sabemos que hay cierto desajuste entre la posibilidad de actualizar y el uso que de hecho se hace de la lengua. Más bien es una acción posterior, la normativización de determinados empleos y de determinadas
reglas. De la edición de la Real Academia de las ortografías, tenemos, bueno, unas 16 ediciones que han ido sistematizando y actualizando todo este conjunto de reglas, más, sobre todo de carácter ortográfico, ¿no es cierto? Pero sin duda, los que más o menos hemos seguido los avatares de estas actualizaciones, hemos notado que en las del 59, normas que se hicieron vigentes en el año 59, es decir, muy viejas son, en realidad la edición es del 52, pero se pusieron en vigencia en el año 59, ya nos hablaban de el solo en uso adverbial con acento y el uso adjetivo sin acento. Bueno, la idea es ahora repasar cómo a partir de estas reglas del 59, porque en realidad hubo una edición de la ortografía académica del 99 que no introdujo demasiados cambios o cambios demasiado sustanciales respecto de la del 59. En algunos casos sí, pero en términos generales, por lo menos en los ejemplos que vamos a ver, se siguió bastante el esquema anterior. En cuanto a la del 2010, bueno, ahí sí podemos encontrar cambios más significativos, donde se asume situaciones lingüísticas que de hecho ya existían, ¿no es cierto? Vamos a mencionarlas un poco rápidamente porque muchos de ustedes ya las conocen. Es simplemente a modo de repaso y quizá para eventualmente ver dudas posibles que hayan podido surgir a partir de estas normas. Pero después vamos a pasar a una instancia un poco más práctica. Yo les voy a entregar un material después de este repaso que voy a hacer un poco rápidamente para ir viendo dos aspectos que me interesa hoy. Un poco arbitrariamente los elegí, pero bueno, como no es posible reunir tantas cosas en un taller de 2 horas, opté por temas que me parece que siempre despiertan interés en base a mi experiencia en talleres, y uno es el uso, tiene que ver con el uso de los signos ortográficos, y el otro con aspectos aspectos de los verbos, pero en realidad tomándolos desde distintos puntos de vista, tanto morfológico como sintáctico y léxico. Vamos a ver como distintos abordajes acerca de siempre de los usos erróneos o las dudas que nos pueda presentar determinado uso de algunas formas verbales. Entonces, esos son como los dos focos que vamos a tomar después de este breve repaso de la actualización del año 2010 de la ortografía. ¿Alguien tiene presente estas normas actualizadas? Bueno, muchas veces las vamos consultando a medida que vamos necesitando usarlas. Bueno, yo había hecho referencia al solo en uso adverbial y en uso adjetivo. Bueno, finalmente se asume que ya no va a llevar acento ortográfico en ningún caso, ¿no? Porque se entiende que ese riesgo de ambigüedad al que se recurría o que se utilizaba como justificación para colocar o no la tilde, no lo es tal o puede evitarse de manera más o menos accesible. No basta cambiar
el solo por únicamente para evitar esa anfibología o incluso cambiar el orden de las palabras ya es suficiente y no se justificaba esa tilde diacrítica. Bueno, algo parecido ocurre con los pronombres demostrativos, que también deben escribirse siempre sin la tilde, ya que se asume que no existe tal riesgo de ambigüedad. Y aún cuando hay riesgo de ambigüedad, dice la norma, se desaconseja el uso de la tilde. Bueno, quizá lo más novedoso tenga que ver con la acentuación de los monosílabos. Ya en las normas del 59 se había postulado en el artículo 15 que, bueno, sabemos que en términos generales la regla dice que las palabras monosílabas no llevan tilde. En el artículo 15 de las normas del 59 se especifica que los monosílabos fue, fi, dio y vio se escriben sin tilde. Ahora se extiende esta lista a otras palabras que habían quedado un poco en una instancia así indefinida, porque dependían de la acentuación del hablante, de cómo el hablante interpretara esa palabra que podía tener una o dos sílabas, como es el caso de guión, por ejemplo. Entonces, se dejaba al arbitrio del hablante la posibilidad de colocar o no el acento para, bueno, si fuera el caso de que se interprete que es una palabra de dos sílabas, como es aguda terminada en N, llevaría el acento, mientras que si se interpreta como monosílabo, no lo lleva. Bueno, ahora eso se uniformó y eso se extiende a distintas palabras que a veces, debo confesar que suenan un poco raras. Bueno, en el caso de guión es bastante ya común. Me da mucha risa que la calle Puan, que todos conocemos, se sigue escribiendo con tilde, cuando nadie escribe Juan con tilde, pero Puan siempre le agregan la tilde. Bueno, hay otras palabras como frió, que también resultan raras, pero bueno, que ya, digamos, en todos los casos, incluso estos en que existe la posibilidad de considerar bisílabas, se omite la tilde, cuando tenemos un diptongo, ciertamente, ¿no? Hay también una innovación con respecto a los prefijos. Y el que más me parece que, leyendo los periódicos y demás, uno nota que produjo un cambio más notable, es el ex, que antes se usaba separado y ahora se une al resto de la palabra, a la palabra base. Bueno, el prefijo como norma general tiene que ir unido a la palabra base, pero había muchas excepciones y ahora un poco se sistematizó también esta cuestión. Lo más notable es el caso del prefijo ex, que ahora pasó a escribirse exalumno, expresidente, en una sola palabra. Hay muchas cuestiones para ver en relación con, con la posibilidad de agregar o no guión,
porque hay muchas excepciones a la regla. O sea, como regla general el prefijo va unido a la base, pero no se une cuando tenemos una palabra compuesta. Vamos a los ejemplos. Por ejemplo, si tenemos pro Barack Obama, perdón, pero es el ejemplo que tengo acá. No, por supuesto, como es una palabra compuesta o dos palabras, no vamos a unir el prefijo con el resto de la palabra. También... Disculpe, pero ahí iría con guión, pro guión Barack Obama. No. Directamente. Sí, va sin ningún tipo de... Ahora, se pone guión cuando la palabra que sigue es una sigla. Cuando es una sigla, un número o un nombre. Justo yo di el caso de Barack Obama, que es un nombre, pero bueno, era por lo compuesto que había dado el ejemplo. Por ejemplo, doy otro para no confundir. Ex teniente coronel, ¿no? Ahí tenemos tres palabras. Ex teniente coronel, por ser una palabra compuesta, el ex no se une al resto. Bien. Y en el caso, perdón, de guión, ¿sería ex-OTAN o cualquier cosa, pro-OTAN? Sí, con guión, por ser OTAN una sigla. En ese caso va con guión. Bueno, hay toda una cuestión también en la unión del prefijo con la base que tiene que ver con la simplificación o no de las vocales que se reúnen al unir el prefijo. Entonces, ahí tenemos que por regla general se procede a la simplificación, ¿no? Como por ejemplo en antiincendios, contraataque. ¿Cómo? Queda una sola, claro, una sola vocal. Antiincendio con una sola I, contraataque con una sola. Exactamente. Autoorganizado con una sola O. Exactamente. Sí, estamos bien hasta ahí. Lo que pasa es que, bueno, hay casos en que la pérdida de una vocal cambia el sentido. Entonces, en esos casos, por supuesto, van a ser de excepción, como el caso de semi-ilegal, ¿no? Si le sacamos una I queda semi-legal, o reenunciar en el sentido de volver a enunciar, y si le sacamos la doble E, queda renunciar. También cuando la palabra base empieza con H, por más que el prefijo termine con la misma vocal que sigue a la H, se va a mantener, ahí ya no se contrae, ¿no? ¿Cierto? Bueno, también hay casos en los que de manera explícita se busca reforzar un sentido y por eso se coloca el guión para facilitar la comprensión o porque se quiere enfatizar el valor semántico de la palabra que sigue, como por ejemplo representar. Eso lo vamos a encontrar muchas veces. En ese caso debe respetarse el guión, porque justamente lo que se procura es enfatizar el sentido de la palabra que sigue. Bueno, habíamos hablado del prefijo ex, que es como la gran novedad que nos trajo la normativa de 2010, y como también habíamos dicho, cuando
la palabra que sigue es compuesta, el ex va a ir separado. Bueno, hay unas cuestiones bastante llamativas, siempre referidas a los prefijos. Bueno, podemos mencionar también el pos y el post, ¿no es cierto? Es preferible el pos sin la T. Pero se recomienda post cuando la palabra empieza con S, como post-socialismo, que bueno, en ese caso se va a colocar el prefijo post. Cuando estamos, de la misma manera que habíamos dicho para los ejemplos anteriores, cuando estamos frente a una palabra compuesta o un nombre compuesto, va separado y se escribe sin la T, como por ejemplo post-edad media, post-guerra civil. Cuando tenemos un nombre propio, también una sigla o una cifra se escribe con guión, separado y con guión. Bueno, y acá llegué al ejemplo que a mí me parece bastante llamativo, pero bueno, sin duda responde a una cuestión de acentuación, en lo oral, ¿no? De prosodia. Porque los prefijos super e hiper que siempre van unidos a la palabra base, también pueden usarse cuando tenemos una palabra compuesta separados. Hasta ahí seguimos la regla que veníamos mencionando, súper a gusto. Lo llamativo es que ese súper no lleva tilde. Súper a gusto no lleva tilde, pero sí lleva tilde cuando el súper se utiliza no como prefijo, sino como adjetivo, como por ejemplo gasolina súper, lo pasé súper. O vamos al hiper, en ese caso sí lleva tilde, pero cuando se antepone y queda separado de la palabra, porque lo que sigue es un término compuesto, un nombre compuesto, por ejemplo, ahí la tilde no se coloca. Eso es medio llamativo, pero bueno, sin duda tiene que ver con que es átono en un caso y en otro no. De todas maneras, a mí personalmente me parece un poco inconsistente. Bueno, yo los invito como, esto simplemente fue a modo de, fue un repaso un poco arbitrario, quizá en base a los casos más comunes o más frecuentes en las publicaciones. Los invito a que, bueno, revisen puntualmente. Hay varias cuestiones interesantes, pero me parece que esto es lo más útil desde el punto de vista de las novedades. Siguiendo entonces con cuestiones de normativa, yo traje un material para que trabajemos todos y que vamos a pasar para... Es una hoja para cada uno. Sí, una consulta de estos días que cada vez más como que me desvela y a veces trato de... Bueno, nada. El tema de cómo escribir
cuando el discurso tiene visión de género? Entonces, yo lo sé, es una pregunta difícil, pero... Sí, porque lo veo- merecería un taller. Sí, un taller aparte, pero Sí. me gustaría saber tu opinión o tu recomendación cuando estamos escribiendo con visión de género o con perspectiva de género, como quieras, o sensibles a esa temática. ¿Sí? Sí. Sí, sin duda, porque yo tampoco tengo una posición del todo definida. Por un lado, me considero feminista y me hacen ruido estas discriminaciones gramaticales de género. Pero por otro lado, también tengo sensibilidad estética, entonces, y también velo por la economía del lenguaje y por la posibilidad de comunicar de una manera eficaz. Entonces, me parece que algunas formas, yo en lo personal no termino de aceptarlas, algunas formas nuevas, sobre todo cuando se repite, bueno, el todos y todas, por ejemplo, me parece en un punto inadmisible, o no sé si inadmisible, pero innecesario quizá. Pero ya te digo, es algo que sigo pensando y sigo leyendo posturas a favor y en contra, y no termino de posicionarme completamente. Esa es la verdad. Si hoy tuviera, o sea, de hecho uno va tomando decisiones, aunque no tenga una postura totalmente tomada, de hecho tiene que ir decidiendo a medida que escribe y que publica. Y me parece, hoy por hoy yo opto por el sistema tradicional en cuanto al género, pero... Que es la normativa. Claro, sigo la normativa. Sí, claro, yo, bueno, y Alejandra lo sabe muy bien, es como que tiendo a cuestionar bastante muchos de los aspectos de la normativa. Pero en este caso me parece que es algo que es interesante como inquietud, como planteo, pero no encontré todavía una solución que me convenza completamente. Ahora está el todes. Porque primero se empezó con la arroba, después con la X y ahora el todes. A mí ninguna, porque además me parece demasiado artificial y casi difícil de aplicar, ¿no?, en situaciones naturales de comunicación. Hola. Noté, por esto del todes y demás, estábamos en una clase y vino una alumna a anunciar una asamblea, algo, y entonces, bueno, nos dijo que estábamos invitados y dijo algo así como, bueno, les esperamos. Y ahí dije, uy, el recorrido del les, maldición, pensé en todas las explicaciones, objeto directo, indirecto, en España, el leísmo, no sé qué, y ahora el les aparece con ese... Y está ya, me parece. En el lenguas esto, ¿no? Que está muy presente en el lenguas vivas esta cuestión. Así que ahora el les tiene una nueva explicación. Buenísimo. Bueno, eso nomás. En el caso de que uno se atenga a las reglas anteriores, las del 59, y coloque una tilde en el solo o en los pronombres, etcétera, ¿se considera incorrecto? Sí, hoy ya sí, con esta actualización, ya sí. Antes era optativo, pero hoy ya es erróneo. Sí, está mal. Sí. Bueno, sí, me parece bien. Vamos a pasar a los dos temas que preparé, totalmente diversos, porque por un lado uno se refiere a los signos ortográficos y el otro a verbos, formas verbales en general, abordadas
como les decía, desde lo léxico, desde las conjugaciones y demás, pero que bueno, me parecen igualmente necesarias ambas. El primero de los signos ortográficos es casi un juego y es un repaso para la mayoría de ustedes. Quizás suscite algunas preguntas y nos dé pie para aclarar dudas y demás. La mayoría de estas consignas ustedes las conocen, pero no. Si bien conocen casi todos, bueno, vamos a repasar algunos de estos temas, ¿no? Siempre en relación con los signos ortográficos. Así que voy a ir preguntando, lo armé bien grande porque los que tenemos problemas de vista, por lo menos el crucigrama, las consignas no están tan grandes, pero las voy a leer. El número 1 consiste en dos S entrelazadas, una más elevada que la otra. Actualmente en español su uso se restringe a indicar una división menor dentro de los capítulos, artículos, títulos, etc., cuando son mencionados por su numeración en otro lugar. El párrafo, muy bien. Es el párrafo, es sin duda un signo bastante poco utilizado, como el calderón, que es como una doble raya, doble barra, con una P al revés, que también antiguamente tenía un uso similar al del párrafo, y que en textos ingleses se usa como llamada de nota, el calderón. Sin embargo, el párrafo lo van a ver mucho en textos justamente de normativa, en textos, en las gramáticas se usa mucho, ¿no? Pero sin duda es un signo muy poco utilizado. Bueno, el punto 2. Suele utilizarse como llamada de nota, suelto o entre paréntesis. En esta función pueden acumularse 2, 3 o 4 de estos signos a modo de numeración. Por eso su uso es bastante específico y resultan más prácticas las llamadas numéricas. Es el asterisco. Bien, acá viene una aclaración con respecto al uso del asterisco como llamada de nota. En principio, como toda llamada de nota, tiene que ir después del signo de puntuación, ¿no? Salvo que esté dentro de un paréntesis o de una cláusula entre rayas. Pero siempre se coloca después. Ahora, ¿en qué casos usamos asterisco en lugar de...? Porque es bastante engorrosa esta acumulación de asteriscos que tiene ciertamente un límite y que en lo gráfico resulta incómoda también porque quedan desalineadas después las notas al pie. Entonces, les pregunto si ustedes suelen utilizarlo como llamada de... Suelen utilizarse muchas veces en los títulos cuando no son nota al pie, aunque la haya hecho el autor, o el traductor cuando quiere diferenciar su propia nota de la nota del autor. Bien. Son dos casos que yo recuerdo. Claro, como un nivel diferente para hacer referencia, por ejemplo, a la procedencia o a la fuente del texto, se coloca en el título o en el subtítulo y se aclara la procedencia del texto o el título original, etc. Ese es el uso que yo reconozco como frecuente y válido del asterisco como nota, a menos que haya una o dos notas a lo largo de todo el texto y que por alguna cuestión específica se decida no utilizar la numeración. Bien, el punto 3. Se usan después de las fórmulas de cortesía con que empiezan las cartas, notas, discursos, también antes de las conclusiones o resúmenes.
Estos son los 2 puntos. Viene muy fácil hasta ahora esto. Hay, en relación con los 2 puntos, hay algo que yo menciono bastante porque no todo el mundo tiene claro cuando después de los dos, ¿cómo? Y las comillas, cuando tenemos 2 puntos y se abren comillas, el punto final tiene que ir después de la comilla de cierre. Sí. Eso es algo que no todo el mundo tiene presente. Y bueno, la mayúscula o la minúscula depende del caso. Depende del caso. Claro, si son ítems que, digamos, no son proposiciones con una forma ya autónoma, se ponen en minúscula y se terminan con coma. Pero si ya son enunciados más largos y más complejos, lo ideal es sí, con mayúscula y con punto, cada uno con punto. Hay también otra regla que bueno, es bastante conocida por ustedes, pero no se menciona tanto, y es que la preposición antes de los 2 puntos es desaconsejable. O sea, claro, se compone de 2 puntos, no, eso, digamos, se considera incorrecto. Entonces ahora vamos por el punto 4. No debe colocarse entre sujeto y predicado, tampoco entre el nombre propio y el cognomento. Felipe el Hermoso, Juana la Loca. Bueno, sin duda estamos hablando de la coma. Debe usarse siempre en los vocativos y antes de las conjunciones pero y sino. Y acá, ustedes, los que son traductores del inglés, bueno, ya tienen súper claro el anglicismo ortográfico de evitar la coma antes de la I, ¿no? En la gran mayoría de los casos podemos prescindir de esa coma. Hay muy pocos casos en los que se impone como necesario, pero en la gran mayoría de los casos podemos evitar esa coma. Y la regla dice que cuando se usa pero y sino en una cláusula muy pequeña es innecesaria. Yo digo, es alto pero hermoso. En realidad eso, creo yo, depende un poco del criterio, porque la regla dice que antes de pero y sino debe colocarse coma, pero a veces esa coma, a veces la puntuación correcta atenta contra la naturalidad del texto. Entonces, en ese caso, creo que cada uno puede... La puntuación es algo más o menos flexible. Y como siempre menciono, bueno, hay puntuación más trabada, más suelta, y eso también tiene que ver con el estilo de cada uno. Lo importante es mantener el mismo criterio a lo largo del texto, ¿no? Bueno, entonces el punto que sigue se usa para unir palabras compuestas, pero es erróneo emplearlo para separar el prefijo de la palabra base. De esto vinimos hablando. Y es el guión y se escribe sin tilde. Bueno, otra cuestión es el uso de la raya larga, la mediana, pero a menos que tengan una duda puntual, porque no está en ninguna de las... bueno, si quieren, hagamos una cosa. Anoten las dudas que vayan teniendo y así avanzamos y después al final dejamos unos minutos para lo que yo pueda responder, porque a veces me asusta porque digo, pueden preguntarme algo de lo que no tengo idea. Bueno, estábamos con el guión, después en la escritura de poesía en línea seguida sirve para señalar la separación de los versos. Esa es la barra,
Muy bien. La barra implica separación y a veces, o no siempre, mejor dicho, es tan claro cuándo separar dos términos con barra y cuándo separarlos con guión, ¿no? Un criterio posible puede ser que cuando los términos se oponen semánticamente, los separamos por medio de la barra, y cuando hay una unión, un sentido similar o afín, se coloca el guión. Eso es un criterio posible. Pero la barra, por lo general, implica separación. Entonces, si implica separación en una frase como el nexo Estado barra sociedad, por la presencia de la palabra nexo no debería ir con una barra, porque el autor no está diciendo que están separados, sino que conforman un... En ese caso, sí, claro, atendiendo lo que yo sugiero, tendría que usarse el guión. Y es curioso que la barra siempre se dice opcional, ¿no? ¿Cómo? La barra se enuncia oralmente. Sí, es cierto, es cierto. Cuando uno está leyendo un texto, no necesariamente normativa, ¿no? Y dice traductores, barra, intérpretes, por ejemplo. Sí, es verdad. Si no tenés que utilizar una conjunción. Claro. Este tener se convierte en una palabra. Bueno, el punto 7 hace referencia a las comillas. Si bien son las comillas que usamos con mayor frecuencia, su uso debería restringirse a los casos de comillas en un texto ya entrecomillado. Son las inglesas. Que esta regla en realidad no es... no suele seguirse demasiado, y la verdad es que a veces es un poco engorroso encontrar las otras, que no las quiero nombrar porque están en otro punto del crucigrama, pero ya vamos a hablar un poco de esto. En principio, justamente lo que nos indica la normativa es que en primera instancia tendríamos que usar las comillas inglesas, y ahora vamos a ver, las otras. Ahora vamos, cuando las mencionemos, vamos a desarrollar un poco más la normativa. Entonces, seguimos. Punto 8, es anglicismo ortográfico usarlo ante un número de año para suplir los millares y las centenas. Esto ya no se usa tanto. Antes se veía más este error, digamos. El apóstrofo, que es apóstrofo y no apóstrofe. Antes lo veíamos mucho más, me parece, ¿no? En las décadas también. Bueno, pero sin ninguna clase de... sin apóstrofo, directamente de los 90. Es apóstrofo, sí. El apóstrofe es un recurso teatral. Interpelación. Claro, exactamente. Sí, pero no es el signo ortográfico, a pesar de que con frecuencia se nombra así, ¿no? Como apóstrofe. Bueno, el punto 9, de forma angular, estas comillas deberían usarse en primera instancia con preferencia a las inglesas. Y estas son las latinas. Bien. Entonces, en teoría, las comillas inglesas irían dentro de un texto que ya se encuentra entre las comillas latinas o las angulares. Pero también, si uno opta por usar las comillas inglesas, cuando dentro de ese texto hay otro texto entre comillas, recurrimos a las comillas
simples. Y las comillas simples tienen uso independiente, no solamente se emplean dentro de un texto que ya se encuentra entre comillas, sino que también se recurre a las comillas simples muchas veces para señalar conceptos. No es un uso que esté demasiado regulado, que tiene que ver más con justamente con el uso, pero es un poco discutible porque no está normativizado del todo. Es como cuando un autor en realidad lo que quiere hacer no es destacar la palabra, sino destacar que está haciendo un uso propio, o un significado propio, ¿no? Es que algunos autores... Es que no, es que en ese caso no... Debería ser así. Claro, pero en ese caso se usan las, digamos, cursiva o comillas, las dobles, pero yo estoy hablando de las simples. Las simples a veces se usan para... el único uso que yo tengo presente ahora es el de conceptos. Conceptos... Como para texto. Definiciones también, claro, de alguna manera nos remite a cierto nivel metalingüístico. En ese sentido, hablo de conceptos. Ahora voy a ver si encuentro algún ejemplo. En las obras también aparecen para mencionar ejemplos, las simples, sobre todo en las de consulta. Ajá. Sí. No encuentro en ese caso justificación para las comillas simples. Las simples y no las inglesas. Sí, hay usos. Claro, ese es el tema, ¿no? Porque muchas veces uno... Lo mismo la raya larga, que en teoría también es preferible a la mediana, sin embargo, no todas las editoriales la aceptan. Perdón. Justamente, claro, las latinas en primera instancia, las inglesas y las simples. Las inglesas dobles y las simples. Después hay otra comilla que es la comilla de pase, que no se usa demasiado, pero bueno, es bueno que la conozcan, aunque sea de nombre. Es una comilla de cierre que se pone en cada uno de... al comienzo de cada párrafo que se cita. Y bueno, también, esto lo conocen todos, que cuando una cita está destacada ya gráficamente porque tiene un margen mayor y porque está en un cuerpo menor, ya las comillas, prescindimos de las comillas en ese caso, por supuesto. Bueno. Las de estas de pase. De pase, perdón. Cuando un personaje, sí, exactamente, sí. ¿Cómo sería gráficamente una comilla de pase? Es una comilla de cierre, abierta. Claro, es la grafía es de la comilla de cierre. No, puede ser la inglesa. Claro, exactamente. Sí.
No sé. Ah, unas bajas. Las bajas. Ah, no las conozco. Ah, no las conozco. No. Si quieren, podemos dejar las preguntas para el final, así, porque temo que no lleguemos al otro tema de verbos, que me parece que les va a interesar bastante más. Y bueno, yo sé que esto genera muchas preguntas y y todos quieren saldarlas y es lógico, pero bueno, les propongo que sigamos y después dejemos unos minutitos al final para todas las dudas. Estábamos por el punto 10. Signos dobles de carácter enfático destacan diferentes estados emocionales como admiración, exhortación y sorpresa, entre otros. Esta es la exclamación. Dentro de los signos ortográficos tenemos los de puntuación, los de entonación y los auxiliares. Dentro de los de entonación justamente tenemos los signos de exclamación y de interrogación. En cuanto a la normativa, lo que podríamos decir, lo que muchos de ustedes ya saben, que es redundante agregar un punto después de un signo de entonación cuando cierra. Es redundante agregar un punto. Sí puede agregarse pueden agregarse suspensivos, eso sí es válido. Después del cierre. Habría que ver en qué caso, claro, hay que ver el caso. Se admite antes o después, digamos, si es por eso, pero depende de cada caso. Lo más problemático así en los escritos me parece la seguidilla de signos de entonación para enfatizar. Incluso me parece que, creo que a veces se abusa un poco de estos signos, no solo por la repetición, sino a veces en su uso correcto, es decir, utilizándolos de a una vez, se abusa en el uso. El muchas gracias o otras expresiones, una cantidad de expresiones que perfectamente podrían escribirse sin tanto signo de entonación, sin tanto signo de exclamación en estos casos. Eso también tiene que ver con un estilo, pero me parece que en términos generales podríamos decir que siempre es mejor ver en qué casos podemos prescindir de los signos y utilizarlos en casos muy puntuales para que recuperen su eficacia, en realidad. Totalmente. Bueno, a ver, el punto 11... No se usa en títulos ni en subtítulos. Es redundante agregarlo después de los signos de exclamación e interrogación. Me anticipé con esto y es el punto. Bueno, también podríamos, así como con la coma, podríamos estar largamente hablando de los distintos usos, sobre todo de la coma, no tanto del punto, pero si hay algo que podemos destacar en relación con el punto, es su utilización en las abreviaturas. Las abreviaturas llevan punto, pero muchas veces se confunde abreviatura con símbolo. Entonces hay una serie de símbolos, como por ejemplo los símbolos de medida, de tiempo o de peso, que no llevan punto porque no son abreviaturas, son símbolos. Por ejemplo, la T de tonelada, el
KM de kilómetro, la M de metro, la H de hora, son símbolos que nada tienen que ver con las abreviaturas y por lo tanto se escriben sin el punto. Y no se, claro, exactamente, no, ese es un error también muy frecuente. A diferencia de las abreviaturas que sí tienen plural, ¿no? Como, por ejemplo, página, ¿no? Que todos usamos y que, bueno, también la cita nos llevaría a un terreno bastante engorroso de transitar porque hay ahí muchas actualizaciones posibles, ¿no? Me parece que eso es interesante trabajarlo, ¿no? Unas formas económicas de citar, y disculpen que me aparte del tema unos minutitos, pero me parece que quizá una tendencia posible que tiende a establecer textos más claros, menos engorrosos, tanto en la escritura como en la lectura, digamos, prescindir de muchas de las abreviaturas bibliográficas para los listados bibliográficos o en las notas donde aparecen las bibliografías. Por ejemplo, la abreviatura de página ya me parece que hoy ya es una tendencia prescindir de, es casi redundante agregar la P o la PAG antes del número de página. Pero eso ya ahí, en este caso no estoy hablando de normativa en el sentido de que no es erróneo agregar la abreviatura, sino simplemente me parece que es un criterio económico a veces establecer en el propio escrito un sistema de citas y de referencias bibliográficas donde podamos economizar y volver gráficamente más accesible la referencia, ¿no? A veces con la misma puntuación podemos indicar que se trata, o por la ubicación ya indicamos que se trata del número de página y no es necesario poner cada vez. Bueno, el último punto, el punto 12. Pueden sustituir una palabra o unas pocas palabras y este es el caso más frecuente. Viene al principio de la cita, en medio o al final. Es también un signo estilístico que sirve para no hacer explícito lo que el lector intuye o conoce. Los suspensivos, muy bien. Y con esto también yo tengo un aporte para hacer, que es de autoría personal. Y es que a mí me parece que es redundante cuando uno cita, abrir esa cita con paréntesis suspensivos o terminarla con paréntesis suspensivos, porque se supone que siempre que uno cita una porción del texto y siempre hay algo antes y algo después que uno está omitiendo. Por lo tanto, personalmente me parece que solo es válido intercalar el signo de suspensivos entre paréntesis cuando está en la mitad del texto, en alguna parte intermedia del texto, pero no al comienzo o al final. Pero eso, insisto, no es que haya una regla, es un criterio personal que adopto porque me parece que no tiene ningún sentido que incorporarlo al principio o al final de una frase citada. Con respecto a los puntos suspensivos en citas, ¿está bien poner entre paréntesis esos puntos suspensivos o entre corchetes o es un cargo del inglés? Lo más frecuente y lo correcto es usarlo entre paréntesis. Cuando se omiten muchos párrafos, se colocan dos barras suspensivos y dos barras. Eso indica, o sea, tenemos texto, después ese signo de 2 barras, suspensivos 2 barras, y después sigue el texto citado. Con ese signo estoy indicando que omití varios párrafos. 2 barras, suspensivos 2 barras. Pero dentro del texto lo usual son los paréntesis. No.
Bueno. Sí, pleca se llama. Lo recuerdo por la asociación de correctores, no por otra cosa. Es la pleca. La pleca doble es la que da lugar después al signo del párrafo, esa P. Yo no quise decir pleca doble porque no quise quedar como pedante usando un término, pero sí, ese es el nombre y bueno, es bastante frecuente, como el de lambda también. Son signos muy poco usados. Sí. En línea aparte. Sí, sí, exactamente. Yo, bueno, no tengo, yo traje mi fibra, pero no sabía si iba a tener pizarra a veces, pero a todos les quedó claro ese signo, cómo se usa. Es pleca, no barra. No, doble barra, sí. Barra, Sí, sí, sí. Doble barra, suspensivos, doble barra. y los suspensivos, cada punto tiene que estar cerca, no lejos, que es lo que normalmente da la computadora. La computadora te da punto, espacio, punto, espacio. Si vos le das un backspace, te los junta. Y eso los buenos editores saben que están ahorrando Sí. el espacio. Sí, la cuestión de los espacios, por eso, cada tema merece un desarrollo porque los espacios, por ejemplo, entre los símbolos y los números, o entre los signos ortográficos entre sí, también merece como un desarrollo aparte. Así que, bueno, vayan tomando nota de las dudas puntuales y después al final. Ahora los invito a dar vuelta esa página, esa fotocopia. Como les decía, acá hay errores o no, pero verbos utilizados de manera problemática o discutible o que nos genera dudas. No en todos los casos se trata de errores, pero bueno, me gustaría que los vean. A ver cuánto tiempo tenemos. Bueno, vamos con el primer caso. Seguramente lo vieron. Prever, bien. Prever. Este es absolutamente frecuente, este error. Seguramente producto de confundirlo con proveer. Pero prever se conjuga como ver. Previó, preveo, prevé, ¿no? Prevé. Perdón, yo tengo una pregunta, el tema de concordancia. Este tipo de hechos y el no se pueden, ¿con qué tendría que pueden? O sea, ¿no podría concordar con tipo? Ahora, estamos en el primero, ¿eh? Sí. Este tipo de hechos no se pueden. Lo que pasa es que como tenemos en el tercer ejemplo, se puede tener dos trabajos, yo voy a desarrollar justamente la cuestión de concordancia en este ítem, porque también, sí, es un tema para desarrollar. Entonces, está muy bien esa pregunta, porque además nos sirve para apoyar lo que veamos cuando leamos el tercer textito. Bueno, y esto tiene que ver, quizá, esto de prever, esta asimilación con proveer, quizá tenga que ver con un fenómeno que es el de la ultracorrección. Y acá me gusta porque, bueno, yo mencioné al comienzo del taller esta definición que ustedes en 4 tramas daban de la normativa como red de contención, ¿no?
Y bueno, en este caso me parece que es bien gráfica esta idea de la normativa como red, porque a la vez que es un sustento, a la vez que es flexible, también es tramposa. Y la trampa en la que podemos incurrir es justamente la de la ultracorrección, que a veces, digamos, ciertamente se vuelve muy en contra, ¿no? A veces cuando nos obsesionamos con las comas o con determinadas, y que volvemos muy rígido por momentos la lengua con el afán de mantenernos a tono con el cumplimiento de las normas. Entonces, siempre vamos a tener que tratar de establecer criterios sensatos, criterios lógicos, atendiendo a la norma, pero en algunos casos, bueno, muchas veces con la idea de hablar bien. Todos saben la problemática del queísmo y el dequeísmo. Es un buen ejemplo también de ultracorrección, ¿no? Bueno, entonces tenemos acá otro ejemplo, el otro texto. ¿Dónde está el error? Volvemos a repetir. Volvemos a repetir. Que se puede en la medida que lo haya dicho 2 veces. Exactamente. Pero si lo dijo una, no. Claro, porque volver a repetir es repetirlo por tercera vez. Ya se repitió y se vuelve a repetir. Entonces, tenemos muchos casos de redundancia muy frecuentes, casos muy parecidos a este volver a repetir, como prever de antemano, por ejemplo, persistir largo tiempo. Bueno, uno que usan mucho los traductores del inglés es el periodo de tiempo. Reiniciar nuevamente, que no es tan frecuente, pero sí, claro, exactamente. Sacudir violentamente, y así podríamos encontrar, uno puede con esto también obsesionarse y encontrar redundancias, a veces, bueno, que nos hablan también de la eficacia, ¿no?, lingüística, a veces evitando palabras que están ahí, que nos suman, volvemos más eficaz la comunicación. Porque como... Es que nos pagan por palabras. Hay que alargar. Así como también. El así como también. Bueno, y ahora llegamos al caso que nos va a detener un poco más. ¿Lo dijimos en el pasado? Sí, por supuesto, sí. Claro, no, pero debería, sí, exactamente. Y además hay un sujeto, hay una coma, acá tenemos la coma, pero en este caso es enfático. Claro, porque si bien va contra la regla de que no va coma entre sujeto y predicado, hay algunos casos puntuales en que me parece que puede llegar a ser aceptable la coma cuando le da cierto énfasis o cuando... Pero eso se podría, por ejemplo, poner un punto suspensivo, quien quiera fútbol, crea otra cosa, ¿no? Pero digamos, o sea, si la cosa es enfatizar, digamos, no es que tendría que ser solo la coma. Claro, pero yo digo desde la normativa, si la cosa es enfatizar, digamos, o sea, ahí la coma no está teniendo una función. No, es meramente enfática. Cualquier otro signo de puntuación que me sirviera, digamos. Sí, creo que quizá lo más cómodo, lo más simple sea la coma en este caso, pero incluso cuando el sujeto de la oración es muy largo y se va perdiendo, también puede ponerse una coma.
Bueno, entonces ahora llegamos al tercer ejemplo que era al que queríamos llegar. ¿Se puede tener dos trabajos en blanco al mismo tiempo? Antes teníamos, no se pueden prever estos hechos. Claro, este tipo de hechos. El análisis ahí no es cuál es el sujeto de la oración, porque si el sujeto son los trabajos, tiene que ir en plural, pero si el verbo está siendo usado en impersonal, es correcto. Bueno, a ver, veamos los ejemplos. ¿Se puede tener dos trabajos en blanco? Si analizar la frase con el sujeto, pero es que el análisis gramatical indica que en este caso, si el sujeto de la oración es los trabajos, hay que ponerlo en plural. Pero si se está usando el verbo poder de manera impersonal, ya no es el sujeto de la oración los trabajos. Y en este caso serían los dos son correctos. A ver. ¿Cómo? La pasiva con C es un tema también. Sí, claro, sí, a eso, bueno, en realidad no era mi intención llegar a la pasiva con C, pero sí a estos casos en los que tenemos perífrasis verbal o no. Sintácticamente, ¿vos cómo analizás esta oración? Si el sujeto es dos trabajos, tengo que poner se puede. Si analizo que en la frase dos trabajos es el sujeto, la concordancia con el verbo es se puede. Pero bien. Si no analizo... Pero en este caso, justamente, dos trabajos es el sujeto. ¿Cómo lo determinamos de esa ambigüedad? Porque, claro, ustedes lo ven como una impersonal porque está el se. La gente puede tener dos trabajos, está bien, puede tener dos trabajos. Ahí sí, porque dos trabajos es el objeto directo de puede tener. El ser impersonal funciona de otra forma, exactamente. Y acá la cuestión pasa por si hay perífrasis verbal o no. En realidad, toda la cuestión pasa por ahí. Porque en el caso de los verbos poder, soler y deber, como forman perífrasis, y el sentido de la palabra recae sobre el verbo, sobre el infinitivo, tener en este caso, prever en el caso de arriba. Entonces, la concordancia, allí no tenemos un objeto directo como podríamos tener en el caso de esta misma forma, pero con el verbo querer, buscar, elegir. Por ejemplo, se quiere tener dos trabajos. Se pueden tener dos trabajos, pero se quiere tener dos trabajos. Pueden tener equivale a tienen, o sea, con una diferencia de sentido, pero desde el punto de vista sintáctico, el sentido recae sobre tener, ¿no? Lo que se tiene son los trabajos. Y en el caso de querer, en realidad todos verbos transitivos, querer, elegir, preferir, esperar, desear, el infinitivo que sigue es el objeto directo, por lo tanto no tiene que...
es a criterio del No, con el verbo poder, salvo casos muy específicos, siempre forma perífrasis verbal y el sentido va a recaer sobre el verbo. Exactamente. Se quiere algo, ¿no es cierto? Se quiere esto. Con el singular, se puede de este título estaría mal. ¿El cual? Se puede tener. O sea, si yo tengo. Claro, estaría mal. Se pueden tener. No es optativo. No. Se pueden tener. Pero eso sería considerado que es un C pasivo. Pero esto podría ser, en Argentina se puede tener los trabajos. Para mí es la forma más habitual, es el C impasivo. No, pero lo que pasa es que dos trabajos es el sujeto. Y tiene, Lo que me parece que en el tener dos trabajos se puede. El sujeto se podría tomar como en la clase. sí. En el primer ejemplo sí está mal, porque prever, si puede, concuerda con prever, es singular, y tipo de hechos es un sujeto compuesto que también está en singular. Entonces, Claro, porque tiene que concordar con tipo. o con tipo de hecho, o prever, no importa, pero siempre en singular. Pero acá, si fuera una C pasiva, podría ser en plural, pero me parece que lo habitual es usar esto como impersonal. Pero lo que pasa es que si yo no tuviera tipo, tendría que concordarlo en plural. Sí. Estos hechos no se pueden prever. Disculpe, Mónica Herrero habla de concordancia ad sensu, ese nombre que usa ella, yo no me voy a tomar la atribución, que es justamente esto, de la concordancia es más bien semántica que sintáctica. Entonces, se centra en el plural de los hechos y no en el tipo, que lo único que hace es acomodar. Sí, eso No sé en la normativa cuánto nos tenemos que Sí, bueno, claro, en esos casos es optativo y depende del caso. Hay casos como en la mayoría de los que votan, por ejemplo, bueno, en ese caso la concordancia es en singular, pero hay casos en los que también depende un poco de la situación lingüística, depende del caso. No sé, tendríamos que verlo sobre un ejemplo. No, yo igual prefiero siempre la concordancia sintáctica, pero bueno. Sí, pero lo que pasa es que a veces el sentido nos ayuda a determinar, por ejemplo, los casos en que hay perífrasis o no, ¿no? Cuando el sentido de la acción recae en el verboide o recae en justamente el verbo principal, como en el caso de se quiere prever, ¿no? Bueno, no sé si las cosas que queden sueltas, sí, no, bueno, no, pero las podemos profundizar e incluso podríamos ver esto, el uso del C pasivo. Es interesante, es problemático, pero tampoco es algo tan difícil. Tendríamos que verlos sobre ejemplos, traer otros ejemplos, analizarlos. Siempre la sintaxis en realidad es la que deslinda todo este tipo de cuestiones. A mí personalmente lo que me define es la sintaxis, porque el sujeto tiene que concordar con el verbo, y si es impersonal, el sujeto va en singular. El verbo va en singular. Eso es así. Bueno, acá tenemos otro caso de concordancia muy interesante, que es el caso que sigue. Disculpen que siga avanzando, pero que tengo muchas cosas para mencionar. Y es el partitivo, ¿no? Acá,
¿Cuál sería el problema? Muy bien, a uno de los que estuvieron detenidos por el crimen. Si queremos hacer un poco otra corrección, de los que habían estado. Sí, sí. Totalmente, sí. A veces los tiempos verbales a veces nos pueden enloquecer, ¿no? Cuando uno quiere respetarlos con toda corrección, y a veces nos enredamos bastante. Bueno, entonces este tipo de construcción, uno de los que o una de las que, también vemos que son erróneas precisamente porque detectamos ahí un error de concordancia, ¿no? Sin embargo, es bastante generalizado. Y ahora voy a mencionar ejemplos de concordancia correcta en este sentido, ¿no? Con partitivos y con proporcionales. Pero que sin embargo son bastante infrecuentes. A modo de ejemplo, estos, insisto, son casos correctos, pero que no suelen encontrarse. Uno de los acontecimientos astronómicos más tremebundos que se hayan registrado en la historia. Otro de los temas que quedaron sin revisar. Uno de los que más lucharon. Fui una de las primeras que llegaron. Sí. Cada uno de los que pasaban llevaba sombrero. La mitad de las cosas que se dijeron. Bueno, sí, ya es más difícil equivocarse en este. Bueno, y acá también lo deslindamos sintácticamente en realidad, porque esa proposición que introduce el nexo que es una adjetiva, tiene un antecedente. En este caso, a uno de los que estuvieron detenidos por el crimen de Lola Chomnales. Si analizamos sintácticamente esta construcción, como tenemos el uno, que es el núcleo de un predicativo, ¿verdad? Le sigue un término, dentro de ese término podemos facilitar poniendo quiénes estuvieron, ¿no? Porque eso nos va a... ¿Cómo? Si yo pienso en quién es como sujeto de esa proposición, ahí se resuelve. Claro, en este caso, perdón, es una sustantiva, sí. No es una adjetiva, porque yo estaba leyendo otro ejemplo que tengo acá que iba a mencionar ahora. Claro, el quiénes es el sujeto de estuvieron, exactamente, tiene que coincidir. Y en el caso de que les iba a comentar ahora, donde sí hay una adjetiva, fue uno de los libros que gozaron de más popularidad. En ese caso, uno de los libros que gozaron, allí sí tenemos de los libros que gozaron todo un modificador indirecto de uno, libros es el antecedente y después sigue una proposición, que gozaron de más popularidad. En ese caso, el que tiene como antecedente libros.
Disculpen, estaba pensando en este ejemplo. Y por lo tanto tiene que concordar, una vez que analizo esa proposición por dentro, tiene que concordar, obviamente, ese nexo, que reemplaza el antecedente con el verbo. Bueno, hay muchos otros ejemplos, pero me parece que esto lo tienen bastante visualizado, si bien a veces uno también naturaliza la forma errónea, ¿no? Porque se va acostumbrando a escuchar yo soy una de las que, o yo soy de los que juegan compulsivamente, por ejemplo, ¿no? Yo soy de los que juegan. Soy de los que sostienen. Sí, son formas que son correctas. No, pero digo, siguiendo la misma lógica que estábamos viendo en el ejemplo del titular. Bueno, y ahora este último ejemplo, ¿es correcto o incorrecto? Por lo pronto ya las mayúsculas en cada palabra. Tenemos ese exceso de mayúsculas totalmente innecesario, incluso en las preposiciones. Sí, ya es algo... pero, ¿dónde les parece que que ya... no apunto ahí. Bueno, ahí quería llegar. El imprimido e impreso. Los verbos con doble participio. Bueno, hay 3 verbos en realidad. Hay muchísimos verbos con doble participio. De hecho, tengo acá una lista enorme. Hay muchísimos verbos con doble participio, uno regular y otro irregular, ¿no? Podría leer algunos. Bendecido, bendito. Absorbido, absorto. Afectado, afecto. Eximido, exento. Incluido, incluso. Bueno, hay muchísima cantidad. Pero en el caso, y la mayoría de las veces, cuando tenemos doble participio, el uso se pauta de la siguiente manera. El participio regular, es decir, el que termina en -oído, se emplea en la conjugación de los tiempos compuestos. Mientras que el participio irregular, terminado en TO o en SO, la mayoría de las veces, hay otras formas también, lo usamos como adjetivo, ¿no? Entonces, en este caso, uno bien podría decir lo había imprimido anteriormente. Suena raro, suena a ultracorrección, pero en los casos, hay 3 casos en los que es posible optar, cuando estamos utilizando un tiempo compuesto, optar por el participio regular o por el irregular. Y estos casos son imprimir, proveer y freír. Proveer y freír. A mí, bueno, eso es también queda justamente porque es válida la utilización de ambas formas. A mí me parece más correcto decir había imprimido. Lo que pasa es que se te quedan mirando como si estuvieras... Entonces, a veces también uno se acomoda a la situación. Claro. Sí, muchas veces uno
consciente de la regla, la evita para hacer más práctico, más amable incluso el lenguaje, ¿no? Sobre todo en las situaciones de oralidad. Claro, sí, sí, porque de hecho no se usa, es muy infrecuente, pero bueno, es interesante conocer que son dos formas válidas, que la tendencia, que por lo general los verbos los verbos que tienen doble participio, el uso se organiza de esa manera, ¿no? El regular para los tiempos compuestos y el irregular como adjetivo. Y en estos tres casos podemos usarlos de ambas formas. Pero hay algunos tips, si se quiere, que yo traje, que tienen que ver con verbos, porque era un poco la temática de esta segunda parte, y que quiero comentar. A veces es engorroso presentar estos temas porque muchas veces las normativas vienen con forma de lista, son grandes listados cuya lectura es muy engorrosa, entonces bueno, está bueno a veces saltear un poquito los temas y abordar dos cuestiones tan distintas como las que hoy abordamos, como son los signos de puntuación y los verbos, y a su vez los verbos desde distintos puntos de vista. Más que nada, el criterio de los ejemplos que traje ahora para comentarles tiene que ver con usos frecuentes o errores frecuentes que uno puede, que se encuentran por lo general en los medios o en los escritos. Uno es el verbo alinear. ¿Cuál es el error? ¿Por la tilde? Sí, porque suele usarse, claro, alineo, cuando en realidad es alineo. Bueno, después están todos los verbos terminados en cuar, ¿no? Evacuar, el licuar. Sí, adecuo. No, lo que va sin tilde es rió. Rió va sin tilde, claro. Claro, antes sí, por esto que yo había explicado al comienzo. No, pero son casos que presentan dudas con mucha frecuencia. Justamente ahí, cuando aparece sin tilde es porque es rió. Es confuso. A mí también me parece que no lo termino de asimilar. Como frío, yo digo, uy, es frío y le falta la tilde. Bueno, otros casos de verbos que diptongan, el más común y más extendido es apretar, ¿no? Apretar, cuya forma correcta es aprieto, ¿no? Y otro no tan frecuente es emparentar, que suele usarse sin la I, y claro, y es emparienta en realidad.
A diferencia de enredar, que nos lleva a la I. Otro caso interesante es el de los verbos terminados en usir, que ustedes manejan muy bien porque son traductores. Producir, deducir, reproducir, traducir, conducir. Y acá viene el error tan frecuente de producir, traducir, reproducir, que bueno, a nosotros nos suena muy mal, pero que quizá para el hablante común me parece que es un error bastante frecuente, ¿no? En lugar de produje, traduje, reproduje. También con bendecir, ya no en usir, pero en el caso de bendecir sigue la misma lógica, ¿no? Bendije y no bendecí. Hay un verbo que es bastante tramposo en este sentido, que es balbucir, que es un verbo defectivo porque no tiene todas las formas. Y el pretérito perfecto simple de balbucir es balbucí. Digo, es como... Luego, así como vimos en el caso de prever, que nos facilita saber que se conjuga como ver, lo mismo ocurre con el verbo contradecir, ¿no? En todos los tiempos, o como satisfacer. En todos los tiempos los conjugo como si conjugara hacer. Satisfice, satisfaré. Contradije, contradiré. Ahora, hay un verbo que no sigue la misma irregularidad del verbo decir, sino que tiene es de alguna manera una excepción, y que es maldecir, que en futuro, en el condicional simple también, y en el participio es irregular, maldito, maldeciré, maldeciría. También, disculpen que es un poco monótono esto porque es medio inevitable, pero yo sé que esto sirve a la larga como herramienta. Sí, claro, exactamente, porque uno después se va haciendo sus propios listados a medida que va observando y va averiguando. Bueno, hay algunos barbarismos muy frecuentes también que seguramente ustedes también los conocen y los evitan, pero no está de más repasarlos, como por ejemplo transplantar. Eso lo vemos con muchísima frecuencia. O reahogar. Reahogar. Sí. No es tan frecuente reahogar. Yo lo escucho con bastante frecuencia. Reahogar. En cocina, sí, en cocina. Lo mismo que saltar, ¿no? Cuando, si hablamos de términos culinarios. Bueno, otro barbarismo es el uso y el abuso de la construcción dar más sustantivo.
darse a la fuga, dar cita, dar aviso, dar comienzo, dar por finalizado, en lugar de fugarse, citarse, avisar, comenzar o finalizar. Pareciera más como figuras de cierta tradición periodística. Sí, es muy frecuente, es un uso periodístico frecuente. Pero el barbarismo es el abuso en sí, ¿no? O sea, si por ahí uno lo usa una vez, como que pasa y... Sí, pero es como el volver a repetir en un punto, porque son palabras que no suman, que no agregan sentido y que podrían evitarse. A veces el de la economía del lenguaje es un buen criterio también para tener en cuenta en el momento de corregir un texto. ¿Y hay alguna que con dar que sea correcta o no? Dar lugar es posibilitar, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos también el tema de dar cuenta. Dar cuenta. Dar cuenta. No es una expresión incorrecta, pero ¿te gusta? No. Yo no. ¿Y cómo la reemplazaría? Y es que justamente hay una diversidad de posibilidades. Es enorme el abanico de palabras que esta palabra, esta expresión informe que no dice nada, porque no sabemos cuál es el sentido exacto de dar cuenta. Podría ser expresar en algunos casos, depende del contexto, pero es muy amplio el sentido que uno puede darle a dar cuenta. Yo, en mi tesis, no van a encontrar en las casi 400 páginas ni un dar cuenta, ni un el hecho de que, tampoco. El hecho de que. Son expresiones que no están mal desde el punto de vista de la normativa, pero que... ¿Sí usas, como en España, el qué? ¿O el hecho de qué? Porque en España lo usan. Hasta pueden iniciar una frase con el qué. Sí, no es lo que prefiero, no. Lo mismo, aquel que, aquellos que, ¿no? Mucho en la radio, lo cierto es que, luego el periodista o no se informó bien, o sea, parece como que están Sí, tratando de enfatizar que lo que están diciendo es cierto, que cansa, que uno entra en duda. Sí, bueno, también podríamos dedicar un espacio muy considerable a las muletillas en los medios, ¿no? Que hay infinidad. Yo solamente traigo algunas, pero esa es exacta, sí, perfectamente evitable. Bueno, para cerrar, en lo que yo quiero transmitirles, y ahora abrimos el espacio de las preguntas y los comentarios también. En cuanto al sentido, ¿no? Errores, verbos que suelen usarse erróneamente, pero desde el sentido. Por ejemplo, el verbo detentar. Detentar es tomar algo por la fuerza. Exactamente. Exactamente. Y no siempre se usa con este sentido. Lo mismo, adolecer, que significa padecer algún defecto y no tiene en su significado la idea de carencia, adolecer como carencia. Bueno, vamos a... No queda mucho tiempo, pero los que fueron anotando dudas sobre los temas que hablamos y... Sí, tenemos... Bueno, una pregunta. Sí, porque... sí, exactamente.
No, está bueno que si quieren dejar por escrito inquietudes, dudas, temas posibles para trabajar, el de... ¿Dónde se consulta esto de forma actualizada? Claro, lo que pasa es que uno se hace su propia normativa a partir de las consultas, de los diccionarios, las gramáticas, el análisis propio de determinadas construcciones hace que puedas ir enriqueciendo tu propia normativa. Por supuesto que hay una normativa que es la impartida por la academia, pero a su vez se puede ir enriqueciendo la normativa de cada uno a medida que uno va encontrando ejemplos complejos. Por supuesto está la Academia Argentina de Letras. Eso, claro, a partir de la 1 del mediodía ellos reciben consultas telefónicas. A mí no siempre me han podido resolver algunas dudas, pero bueno, es una herramienta más, ¿no? ¿Cómo? Perdóname. ¿Me preguntabas algo? Fundeu también es bastante completo. Fundeu, el español urgente, tiene un sitio en la web donde se pueden consultar. Bueno, la RAE también tiene, nos da la posibilidad de hacer consultas puntuales. Bueno, sí, esos tres ya, pero me parece que bueno, uno también puede ir, porque en cada caso también nos vamos a encontrar con situaciones en las que no nos conforme del todo la respuesta que nos dieron, ¿no? Y que podemos seguir trabajando o cuestionando, revisando o cuestionando esa normativa, esa norma que nos han facilitado estas instituciones. Bueno, les agradezco a todos la paciencia. Gracias. Y si quieren dejar por escrito temas, preguntas, todo es bienvenido para tener en cuenta para otros encuentros próximos. Muchísimas gracias, Ana. La verdad es que estuvo impresionante. Nos vamos con un montón de respuestas y con un montón de preguntas también. Bueno, nos vemos el año que viene. Entonces, los esperamos en el bloque de la tarde.